Hola, buenas tardes. Continuamos con el tema de protocolo empresarial y la segunda parte de protocolo en la mesa. Por último, veremos los tipos de actos empresariales y con eso concluiremos el tema. Os había comentado sobre los elementos que se colocan en la mesa, que tenéis aquí en esta fotografía, y el uso que se hace de ellos. Os había comentado también que hay diferentes tipos de servicio, más o menos complicados, y eso se refleja, como veis, en el número de cubiertos y en el número de copas que se nos va a presentar. Si apreciáis aquí en esta fotografía el banquete real, como veis, se complican los cubiertos y el tipo de copas que se va a incluir. Fijaos cómo la organización de una mesa, en este caso he puesto de Navidad, pero también para el tema empresarial, es muy cuidadoso y se tiene todo el espacio completamente estandarizado y muy organizado, como digo. En esta diapositiva os he puesto algunos consejos, pero desde el punto de vista de la cultura anglosajona. No todo se aplica en nuestro país, como por ejemplo lo de doblar el plato para tomar el último resto de sopa. Esto aquí en España no se haría. Pero bueno, que es simplemente una información adicional. Luego os he añadido algunas lecturas complementarias en las siguientes diapositivas, tanto en qué se puede comer con las manos como normas generales del servicio en restauración. Esto es información adicional, que me parece bien que leáis y que la entendáis, pero me interesa más que leáis el artículo Saber estar en la mesa del portal protocolo.org que os he enviado por Edmodo y que ahora después echaremos un vistazo. Esto simplemente os voy a comentar rápidamente algunas informaciones, pero que no es un contenido que voy a preguntar en examen. En esta diapositiva os añado qué es lo que se puede comer con las manos y mirad una cosa en todo lo que os voy diciendo. La flexibilidad es muy importante, no todo se aplica a rajatabla, no todo se aplica al 100%, depende también a veces de la situación, del contexto, de la formalidad. Estos son pautas generales y muy formales. Luego es verdad que en muchos de los eventos y de los actos que se realizan en la empresa, esto se relaja. En los actos de protocolo institucional que veremos en el último tema, que es, y que está muy relacionado con los personajes o los cargos públicos de la administración, del gobierno del Estado, ahí se aplica la máxima formalidad. Pero ya os digo que en el mundo de la empresa, que son actos privados, son eventos privados, a veces se relaja. En cuanto a lo que se puede comer con las manos, aquí os hago una descripción del tema de los cubiertos, el origen de la palabra y cuándo comienzan a utilizarse. Así que simplemente pues una lectura que podáis añadir a vuestros conocimientos. Lo que se puede comer aquí con las manos no es lo que se puede comer con las manos en otras culturas. Por tanto, esto sí que es un aspecto fundamentalmente cultural. Aquí en España, en nuestra cultura, está permitido comer con las manos pues, algunos alimentos como las alcachofas, los alcaracoles, las chuletillas de cordero, conejo, mariscos, pan, aceitunas, canapés, pastelitos, las endivias, que tienen un formato parecido al cogollo de la lechuga, las frutas pequeñas y los espárragos. Y tenéis aquí un poquito más de ampliación histórica. Como regla general, como digo aquí, adoptar aquello de donde fueres, haz lo que vieres, porque lo que se come aquí con las manos a lo mejor en otros países no es correcto y viceversa. Luego, en las normas generales del servicio de restauración, os menciono algunos aspectos como por dónde se entrega la carta del menú, que se debe hacer por la derecha del cliente, cómo se presentan los cubiertos desde el plato trinchero cuando se van a entregar cubiertos que no estén puestos en la mesa,
¿Qué hacer cuando se queda cubierto al suelo? Que en este caso pues no lo retiramos. Hasta que no se ha traído el limpio, nosotros no retiramos los cubiertos del suelo. Em, la importancia de llevar los platos calientes en un plato que sea, o sea, la comida caliente en un plato que esté caliente y los fríos en platos que estén fríos. Esto no lo hacen a menudo en la restauración en muchos sitios, pero es algo que, que se debería hacer. Como veis aquí también cuando está permitido comer con los dedos y aspectos relacionados con la presentación del vino. Leedlo porque os va a servir también en el mundo empresarial conocer estos aspectos. Veis aquí, por ejemplo, cómo el servicio de bebidas se va a realizar por la derecha. Luego, como os digo, es una lectura que me gustaría que hicierais para complementar. Sí me interesa especialmente que leáis este artículo que os he dejado en el modo sobre saber estar en la mesa, especialmente cuando comemos fuera de casa por negocio. Saber moverse con soltura en la mesa ofrece una buena imagen, pero también experiencia y control. Entonces, os voy a señalar aquellos aspectos que me parecen importantes, pero de todas maneras leeros el artículo completo, porque esto sí me parece importante y puedo preguntar algo en la prueba tipo test. Fijaos, la servilleta es muy importante que cuando comencemos a comer la dejemos en nuestro regazo, doblada en el regazo. Si es muy grande, pues la podemos doblar por la mitad y debe permanecer en esta posición durante toda la comida, solo retirarla para limpiarnos los labios, que sí es cierto que debe hacerse siempre antes y después de beber. Es verdad que culturalmente hay países, como en países americanos, que cuando se ausenta la persona un momento la dejan sobre la silla. Sin embargo, no es una costumbre generalizada en Europa o en España. Nosotros la dejamos en el lado izquierdo de la mesa o también se puede dejar en el lado derecho. Aunque aquí os diga que dejar la servilleta en el lado derecho podría ser interpretado como final de la comida, es cierto que se deja tanto a un lado como al otro. Lo ideal es dejarla a la izquierda, para que no os confundáis. Luego, en comidas muy, muy formales es verdad que el final de la comida lo va a marcar el anfitrión dejando su servilleta ligeramente arrugada sobre la mesa. Pero en un acto empresarial rara vez vais a ver esto. Lo que no es correcto realmente es dejar la servilleta sobre el plato una vez que se ha comenzado la comida. Es mejor dejarla a la izquierda. Fijaos en la elección del menú que hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Obviamente podemos preguntar al camarero si tenemos cualquier duda sobre cualquier ingrediente, composición que pueda ser que no nos guste o que nos siente mal. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora bien, al estar acompañado en una comida de negocio de alguien que nos ha invitado, por ejemplo, alguien que actúe como anfitrión o en cualquier otra comida, el anfitrión va a ser el que dirija un poco las indicaciones al camarero, pudiendo hacer alguna sugerencia. Es normal que el anfitrión se quede el último en pedir y realmente que los comensales se dejen llevar un poco por las sugerencias del anfitrión, que al fin y al cabo es el que ha invitado. Es común que muchas veces se dé prioridad a las mujeres a pedir primero. Esto lo vais a encontrar todavía cada vez a lo mejor menos en muchos contextos, pero que lo podéis encontrar. Luego, es importante que como invitados no se pidan platos caros, a menos que el anfitrión nos lo indique o lo recomiende. Esto es una norma protocolaria. Tampoco pedir más de 2 platos, a no ser que esta sugerencia provenga del anfitrión.
Igual en cuanto a los postres o bebidas, no debemos de pedir bebidas caras o postres caros a menos que el anfitrión nos invite a ello, ¿de acuerdo? En la interpretación de la mesa ya os he comentado las bases. Fijaos, una cosa que parece obvia, pero que a veces nos podemos confundir al colocar los cubiertos, es que los cuchillos y las cucharas y cualquier otro tipo de cubierto especial se colocan a la derecha del plato. Y luego, en el lado izquierdo, se colocan todos los tenedores y utensilios que sean de apoyo. En la parte superior izquierda, el platillo de pan y mantequilla, como ya hemos visto, y también se coloca la servilleta, pero ya hemos visto que hay diferentes versiones. Luego, ya he comentado que empezamos a comer por los cubiertos más hacia el exterior. Y sí, bueno, pues se hace una lectura al estilo, la forma de utilizar los cubiertos. El europeo, que es el nuestro, de cortar los alimentos ayudados del cuchillo con la mano derecha y del tenedor con la mano izquierda durante toda la comida. Y el estilo americano, en el que se corta la comida con el cuchillo, como nosotros, y luego una vez cortada se pasa el tenedor a la mano derecha y se toman los alimentos con la mano derecha. ¿Vale? Pero que son estilos simplemente. Luego los zurdos, muy importante, que pueden utilizar los cubiertos de forma inversa a los diestros y no es falta de corrección. De hecho, en las colocaciones de mesa, ya por supuesto se les pone los cubiertos invertidos y en su lado correcto para ellos. Luego, importante para finalizar la comida, no debemos apartar el plato de la mesa, el plato siempre se queda fijo en la misma posición. Hay diferentes maneras de indicar el fin de la comida. Aquí os comenta el autor en paralelo sobre el plato, sin dejar los mangos muy sobresalientes porque se pueden caer, se pueden tropezar y podemos tropezar con las manos o los brazos y caer. Lo ideal también es, siempre se dice, dejar los cubiertos a las 4:20. Ahora en una foto os lo enseño. Y poco más. Esto sobre todo es mucha práctica. Os paso a realizar el último vídeo sobre los tipos de actos en la empresa y finalizamos con esto el tema.